Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta hermosa mañana. Nos ha regalado una hermosa lluvia. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios y Señor de nuestras vidas en todo tiempo, porque grande y maravillosas son sus preciosas obras sobre cada una de nuestras. Le damos la bienvenida a cada uno de los amigos y hermanos que están en esta sintonía. Sean todos bienvenidos a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor. Amén. Les voy a invitar que por favor tomemos la palabra del Señor. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 23. Ubica ahí la cita bíblica. Colosenses es un tiempo en el cual usted, ya que estamos guardaditos, podamos aprender de los textos bíblicos, podamos saber dónde están ubicados y así podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses está después de Filipenses. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios y para edificación de nuestras vidas. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hermosa es la palabra del Señor, porque nuestro Dios Padre nos ha reconciliado por medio de su amado Hijo, dándonos esta herencia tan preciosa, hermano, que usted y yo le hemos conocido. Nos llama a sus hijos y nos está preparando en este lugar, aprendiendo cada día la palabra del Señor, porque nuestra eternidad está en el cielo. Amén. Les voy a invitar que vamos a estar elevando una oración al cielo, dándole gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Él nos regala de poder honrar, glorificar y exaltar su grandeza, pero sin antes colocar nuestras vidas delante de Dios. Bendito Dios y Padre, que moras en gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, una vez más venimos delante de ti, reconociendo tu gracia, tu favor, tu bondad, tu poder y tu gran misericordia extendida sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque has tenido piedad y misericordia, Señor Dios Todopoderoso, de nuestra tierra, del mundo entero, Padre. Gracias. Gracias por darnos un nuevo amanecer, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. A ti te honramos y te glorificamos en esta preciosa mañana, y te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jovencitas, de las damas, de los caballeros, Señor Dios Todopoderoso, que están en medio de esta transmisión, Señor. Que tu gracia, tu favor y tu preciosa y gran misericordia sea extendida sobre cada una de sus vidas, Señor. Examina nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Perdónanos si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, Señor. Ten piedad y misericordia de cada una de nuestras vidas, Señor, y tú eres el que puedes limpiar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de tu preciosa venida. Te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor, por cada familia, Señor. Yo bendigo la familia, la iglesia, Centro Bíblico Evangelístico Internacional, Señor. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia les alcance. Gracias por cada amigo
amigos, Señor, que de pronto a su tiempo verán esta transmisión, Padre. Que seas tú obrando y ministrando de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus corazones. Tú que eres el Dios que traspasa todo, Señor, porque para ti no hay nada oculto de cada una de nuestras vidas. Venimos delante de ti, Señor, presentando esta mañana delante de tu divina presencia, para que seas tú quien tomes el control de la alabanza, la adoración, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos entregar lo mejor, Señor. Y que en cada uno de los hogares, Señor, sea ese altar que se levante para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y que aún a la distancia sucedan cosas maravillosas, Señor. Tú toques nuestras vidas, tú nos ministres, Señor. Aún tú puedes bautizar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Tú puedes obrar milagros y prodigios, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Pues dice tu palabra, Señor, que cuando hay un pueblo que te alaba y te glorifique, pueden suceder cosas maravillosas, Señor. Y yo lo creo, Señor, que en esta mañana pueden suceder cosas, Señor, grandes, poderosas, soberanas, Señor, como solo tú la puedes hacer. Te damos muchas gracias, Señor. Toma el control, Dios mío, de la alabanza, la adoración. Que seas tú quien ministre por cada nota que sale por medio de este instrumento, que sea la unción fresca de tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor, obrando de una manera especial a favor de nuestras almas, Señor, y siendo tú propicio, Señor, porque tú eres el que conoces todos los tiempos, Señor. Tú conoces nuestro presente, nuestro futuro y nuestro porvenir, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Queremos alabarte, Señor, queremos exaltarte, mi Rey. En familia queremos agradecerte, Señor. Queremos honrarte, Señor, porque grandes cosas ha hecho Jehová. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, 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 Señor. Recibe todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Vamos a bendecir el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a exaltarle todos juntos. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo.
presencia, Cada minuto Señor. que tú nos regalas, Señor, es una oportunidad de vida Gracias, que tú nos Jesús. das, Señor, para decirte que te necesitamos. Que tú eres la torre fuerte y inconmovible por los siglos. Que tú eres el Dios todopoderoso que puedes avivar cada llama, cada corazón, Señor. Que puedes levantar y restaurar, Señor, a aquellos que estamos delante de ti necesitados, Señor. Bendito y adorado sea tu santo nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad tan maravillosa de poder adorar tu gran nombre, Señor. De poder enaltecer tu grandeza, tu fidelidad. Gracias, gracias, precioso Maestro. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él, triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Mi corona. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Dile, mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Gracias, Señor. Precioso eres, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra pertenece a ti. El único digno de toda exaltación. Dios, me abro a ti.
saber que tú estás ahí, que tú eres cercano, que tú estás a nuestro lado, Señor. Que en medio, Señor, de la adversidad, tú sigues siendo el Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues sosteniendo en tus manos, Señor, todas las cosas. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición, gracias por tu bondad, Señor. Hosana en las alturas, pertenece a ti, todo reconocimiento, Señor, toda exaltación es para ti, el único digno y sabio Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por darnos este privilegio tan maravilloso de poder venir delante de ti con frutos de labios agradecidos delante de tu divina presencia en cada uno de los hogares, dándote el lugar que tú te mereces, Señor, el Rey y Señor de cada hogar. A ti te honramos, Señor, y te glorificamos y te damos muchas gracias por este privilegio tan maravilloso, que cada día podamos entregar lo mejor de nosotros para ti, mi Rey y Señor de nuestras vidas. A ti damos todo honor, toda gloria y todo reconocimiento. Aleluya. Reciba un fuerte abrazo, hermano y hermana, y sean todos bienvenidos a esta transmisión y bien dispuestos a escuchar el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermana Brigitte, muy amable. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. En esta mañana nos gozamos de poder reunirnos a través de estos medios para poder compartir la bendición de Dios, la palabra de Dios. Nos gozamos, hermanos, de que Dios todavía nos da esta oportunidad. Veía las noticias y en China
están persiguiendo a los cristianos, están persiguiendo a las iglesias cristianas. Y es más, prohibieron el uso de la internet para predicar la palabra, para hacer culto. Ya no se puede, cerraron, está prohibido predicar la palabra de Dios a través de la internet, cerraron todo esto. Entonces, hermanos, realmente estamos en tiempos peligrosos, en tiempos delicados, pero hasta aquí Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado y podemos estar en esta hora, mis amados hermanos, al menos a través de estos medios, compartiendo, uniéndonos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para bendecir a Dios, para exaltar a Dios, para glorificar a Dios, pero también, amados hermanos, para poder escuchar y aprender de su palabra. Amén. Así que en esta mañana quiero invitarles a tomar la escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Bueno es el Señor. Comparta allí la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a leer el versículo 15. Vamos a acomodarnos allí. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a ubicarnos en el versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Amén. Padre maravilloso, Rey de gloria, Dios eterno, en esta hora te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos regalas, que tú nos permites, Señor. Tal vez no podemos estar reunidos como iglesia, Señor, en un sitio, en un salón, en un templo, todos congregados como lo teníamos por costumbre. Pero, Señor, cada uno, somos la iglesia, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, es la iglesia tuya, Señor. Y donde quiera que están mis hermanos, Señor, ahí es tu iglesia, ahí está tu iglesia. Y qué bueno, Señor, también en cierta manera, que la iglesia se salió de las cuatro paredes, Señor, y ahorita la iglesia está en cada casa, está en cada familia. Qué bueno, Señor, tú sabes cómo haces todas las cosas. Gracias por todas las cosas que tú permites, aún las que no entendemos y las que no comprendemos, pero como hijos de Dios sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que muchas gracias, Dios, por este tiempo. Te pido que nos bendigas a través de tu palabra en esta hora y que nos edifiques. Gracias, Padre maravilloso, a ti toda la gloria por siempre. Amén y amén. Mi amado hermano, en esta hora quisiera predicar unos minutos la palabra del Señor bajo el tema el huerto. ¿Cómo es? El huerto. Hemos venido participando de la palabra del Señor estos días. Hemos estado mirando algunos aspectos interesantes. Y bueno, nos hemos enfocado a través de lugares, ¿verdad? Estas enseñanzas nos hemos enfocado a través de lugares. Nos enfocamos primero que todo, comenzamos este viaje, por decirlo de esta manera. Comenzamos la predicación primero que todo en el huerto de Getsemaní. Allí comenzamos en ese lugar y dijimos que era necesario ir a Getsemaní. Pero después predicamos acerca del Gólgota y dijimos que era necesario ir al Gólgota, que el camino al cielo nos pasa, nos lleva al Gólgota. Pero después hablamos entonces que era necesario ir a la tumba, que era necesario visitar la tumba, que era necesario ir a la tumba, entrar a la tumba, que era necesario para los que vamos camino al cielo, era necesario ir a la tumba. Pero hoy quiero mirar el huerto y quiero mirar que es necesario ir al huerto, que debemos pasar por el huerto. Así de que la palabra del Señor nos cuenta, ¿verdad? Lo estudiábamos ayer, lo leíamos ayer. Veíamos cómo en el momento de la crucifixión, dice que entonces no habiendo quien reclamase el cuerpo y no habiendo dónde sepultarlo, entonces llegó José de Arimatea, llegó Nicodemo, fueron y pidieron el cuerpo del Señor, lo cubrieron con una sábana, le aplicaron unas especies que había llevado Nicodemo, trataron de medio prepararlo y lo llevaron a una tumba en el huerto que estaba junto al Calvario, una tumba nueva con los ricos, una tumba especial. Y dice que allí lo sepultaron en el huerto que estaba junto al monte de la Calavera o al Gólgota. Bien.
Dice entonces el relato aquí, nos deja ver que, siguiendo la historia, nos deja ver que ese día, pues a las 6 de la tarde comenzaba el sabbat, entonces todo el mundo lo sepultaron y todos para sus casas, todos a estar en el reposo, ¿verdad? Ese sábado todo el mundo en el reposo, el Señor en su tumba, pero llegó la noche y entonces a la primera hora del día domingo, primer día de la semana, día domingo, dice que entonces salieron las mujeres y corrieron a la tumba para, pues había que terminar el proceso de embalsamarlo, y lo había medio acomodado, así que tenían que ir por el cuerpo, era necesario ir por el cuerpo, terminar de hacer todo el proceso de preparación, de embalsamarlo para ahí sí sepultarlo ya de una manera definitiva. Pero quiero que meditemos en esto. ¿Cómo sería la noche de los discípulos? ¿Cómo sería esa noche? ¿Cómo sería ellos pensando, bueno, ¿qué pasó aquí? Y ahora el Señor lo crucificaron, ya lo sepultamos y ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sería una noche llena de temor, verdad? Noches llenas de incertidumbre, de miedo, de tristeza, preguntándose, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Esto nos agarró así por sorpresa, ahora, ¿esto qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hermanos, estaban en una condición de miedo, eran los objetivos, si persiguieron al maestro y si ejecutaron al maestro, pues qué van a hacer con nosotros. Así es de que era un momento, hermano, de terror, un momento de tensión, era un momento de incertidumbre, de zozobra, de no saber qué iba a ser mañana, la inseguridad de qué iba a pasar. Así que los discípulos estaban todos en esa condición. Recuerde que habían huido, incluso no querían que supieran que era seguidores de él. Eso estaba tremendo. Pero dice la escritura que las mujeres madrugaron a buscar al maestro para terminar entonces el proceso de embalsamarlo. Dice el texto en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces encontramos aquí que las mujeres llegaron llorando, llegaron allí a este lugar, pero es interesante que iban con la idea de embalsamarlo, iban con la idea de terminar, de hacer el proceso de sepultura. Esto es interesante, ese comentario, porque nos hace pensar algo. Escuchen, todas estas personas, las mujeres, los discípulos, eran gente que había estado con el Señor. Era gente que algunos casi por 3 años, un poco más, habían acompañado al Señor, habían estado con Él. Gente que había oído las enseñanzas del Maestro de primera mano, que habían recibido la palabra de Dios, que habían escuchado muchas veces que el Hijo de Dios tenía que ser muerto, tenía que resucitar. Muchas veces le dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores y que al tercer día resucitaría. Bueno, todo esto el Señor se los había hablado, se los había predicado, se los había enseñado. Pero el hecho de que estas mujeres lleguen al huerto llorando y lleguen pensando en que van a terminar de embalsamar el cuerpo y sepultarlo bien, eso nos hace pensar que lo que ellos tenían era una desesperanza, una resignación. Es decir, se les había olvidado lo que el Señor les había dicho, que Él iba a resucitar. Mírenlo de esta manera. Si todos sus discípulos hubieran estado atentos cuando el Señor les hablaba de estas cosas y hubiesen creído lo que el Señor les había dicho, hubiesen recibido la palabra del Señor de que Él iba a resucitar, pues tal vez no estarían tan afanados, sino que estarían más bien con la curiosidad de vamos al sepulcro a ver si ya está vacío porque Él dijo que se iba a levantar, o a qué hora será que se levanta. O sea, irían con otra expectativa. Pero por el contrario dice que iban llorando, o sea, como quien ha perdido a alguien. Iban llorando como quien ha perdido a alguien. Además de eso, llevaban el resto de especies y todo esto para terminar el proceso de embalsamar. Esto quiere decir que ya estaban resignados, que ya estaban decididos, que ya estaban sin ninguna otra esperanza, que no se acordaban o no sabían o se les había olvidado lo que el Señor había dicho de la resurrección, o que no creían en esa resurrección, ¿ya? Todo esto nos deja ver. Ahora, la pregunta es, si ellas estaban llorando, ¿por qué llorar por alguien que estaba vivo? Jesús ya había resucitado, ellas llorando por alguien que ya estaba vivo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba la esperanza que debían tener en Él? ¿Dónde estaba la palabra que Él ya en otras ocasiones les había sembrado? Amados hermanos, la palabra que Dios les dio, que el Señor les habló, las palabras que el Señor les compartió, los momentos en que el Señor estuvo con ellos y les enseñó y les dio ese alimento, esa palabra, y les decía esto es lo que va a pasar, era precisamente para que cuando viniera el día malo, cuando viniera el momento difícil, cuando viniera la situación,
ellos se fortalecieran en la palabra que ya sabían, que ya habían oído, que ya habían recibido, estuvieran fortalecidos en esa palabra. Sin embargo, cuando llegó el momento, dice el relato, incluso cuenta que a ella les había olvidado, que ya a todos ellos se les había olvidado, que no habían entendido qué era eso de la resurrección y que era que se iba a levantar. Ya se les había olvidado todo eso. Por eso los ángeles tienen que decirle, a ustedes ya no les había dicho, muchas veces les dijo que el tercer día se levantaría, y ay sí, verdad, como que él nos había dicho eso. O sea, ¿no estuvieron atentos o qué pasó? Bueno, claro que eso solamente le pasó a los discípulos y a estas mujeres, ¿verdad? A nosotros no nos pasa eso. Nosotros cuando vamos a la iglesia, recibimos toda la palabra y la guardamos y la vivimos y no se nos olvida nunca, ¿cierto? Déjenme decirle, amados hermanos, que toda esa palabra que usted y yo hemos recibido en tantos años, porque hace ya varios años que hemos podido recibir la palabra de Dios, toda la palabra que hemos recibido, toda la palabra que Dios nos ha entregado, todo lo que Dios en su momento nos ha hablado es precisamente para que cuando vengan los días malos, para que cuando vengan los tiempos difíciles, para que cuando empecemos a ver que lo que Él ha venido diciendo se está manifestando, se está cumpliendo, pues no nos afanemos ni nos asustemos, sino que recordemos esas palabras y nos fortalezcamos en ellas. Recuerde que el Señor en algunas ocasiones le hablaba a los discípulos de cosas que iban a pasar, les decía, mire que yo se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Ve? Varias cosas les decía así. Pues amados hermanos, nos pasa lo mismo a nosotros. Muchas cosas Dios nos ha venido hablando de antemano, con mucho tiempo atrás, precisamente para que cuando suceda, usted y yo creamos que fue lo que el Señor dijo y estemos fortalecidos. Amén, Miren, amén. las mujeres fueron a la tumba llorando, ¡ay, el Señor! Y con especias para terminemos de embalsamar. Pero luego no era que Él había dicho que iba a resucitar, entonces ¿para qué fueron a cargar todo de poco de especias si Él dijo que se iba a levantar? Entonces ¿para qué llevar eso? Pero allá lo llevaban, es decir, ya se habían resignado, ya estaban dispuestos que el Señor quedaba en la tumba y listo, o sea, vamos a terminar el trabajo porque Él se queda en la tumba. Se les había olvidado lo que el Señor había hablado. Yo le pregunto a usted, en medio de estas situaciones, en medio de los momentos difíciles, en medio de la crisis que podemos estar viviendo y tal vez la crisis que se viva cuando salgamos de aquí, ¿usted está fortalecido en la palabra que ha recibido de Dios? ¿Usted cree la palabra que ha recibido de Dios? ¿O usted ya está afanado, ya está preocupado ahí donde está, ya no come, ya no duerme, ya no haya qué hacer? Entonces, ¿para qué es la palabra que hemos recibido? ¿Para qué Dios nos ha venido hablando? ¿Para qué la palabra nos ha venido enseñando que vienen tiempos difíciles? ¿Para qué Dios nos ha venido hablando que estamos en el tiempo del fin? ¿Para qué Dios nos está diciendo que vienen las cosas que Dios ha prometido en la palabra y que vienen sobre la humanidad, que ya están empezando a acercarse? ¿Para qué Dios nos ha hablado todo eso? Pues para que cuando veamos estas cosas, pues estemos tranquilos, entendamos que estamos en la mano de Dios y que Dios está desarrollando su plan y su propósito. Eso es. Estas mujeres venían llorando, desesperadas, el Señor, y más desesperadas cuando no vieron al Señor. Oiga, si hubieran puesto cuidado a las palabras del Señor en cuanto a la resurrección, pues si llegan y ven la tumba vacía, pues digan, ¿será lo que el Señor dijo? Ya se levantó, ya resucitó, vamos a buscarlo. ¿Dónde está el Señor? Ya resucitó. Pero no, ¿dónde lo pusieron? ¿Qué lo hicieron? O sea, mire la condición en que estaban. Parecido a nosotros, ¿verdad? Que a veces nos pasa la misma situación. Se nos olvida la palabra de Dios que ha venido a nuestra vida y entonces se nos va la fe, viene la desesperanza, ¿verdad? Nos desubicamos. Pero dice la Escritura, versículo 11, 12 y 13, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esto es interesante. Ella estaba llorando. Vamos a ponerlo de esta manera. Ella estaba en el huerto, entró a la tumba y vio los ángeles que estaban allí, que ella se dio cuenta que el cuerpo del Señor no estaba, y dice que estaba llorando, y dice que estaba suplicando que por favor le dijeran dónde estaba el cuerpo del Señor, dónde está el Señor, dónde está el Maestro, dónde está mi Señor. Ella estaba en esa condición de ruego, de llanto, de desespero, ¿verdad? Esto nos hace entender, amados hermanos, que ella quería encontrar al Señor. Ella quería ver al Señor. ¿Dónde está el Maestro? ¿Dónde está mi Señor? Y por eso lloraba y por eso rogaba, ¿verdad? Ahora escúcheme. No podemos encontrarnos con Cristo en el huerto si primero no vamos a la tumba
y lo buscamos con lágrima, con arrepentimiento, y dejamos de nosotros, sacamos de nosotros todo lo que nos separa de Él. Escuchen, no podemos encontrarnos con el Señor en el huerto si primero no vamos a la tumba y lloramos nuestra condición, nos arrepentimos y sacamos de nosotros todo lo que nos separa de Él, para entonces sentir ese deseo de encontrarnos con Él y salir al huerto para poder encontrarnos con Él. Amén. Así que por eso, recuerda el paso de ayer, por eso era necesario ir a la tumba, por eso es necesario ir a la tumba, y otra vez aquí nos queda demostrado. No podemos encontrarnos con el Señor en el huerto si primero no vamos a la tumba, lloramos nuestra condición, nos arrepentimos y sacamos de nuestra vida todo lo que nos aleja de Él, para entonces poder encontrarnos con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 20, verso 15, donde estamos ubicados, dice, el 14 dice, cuando había hecho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea que no lo reconoció. Bueno, Jesús acaba de resucitar. Recuerde que se levantó con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente en cuanto a la materia, diferente al que acabaron de sepultar. Se levantó con un cuerpo glorificado. Lo vieron golpeado, todo desbaratado. Ahora estaba en un cuerpo diferente, tal vez físicamente muy parecido, pero dice que ella, cuando volteó a mirar, no lo reconoció, no lo vio. Dice, cuando dijo esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensó que era el hortelano, dice acá. ¿Quién es el hortelano? ¿Qué es el hortelano? El Señor se le apareció ahí y le dijo, ¿por qué está llorando? ¿A quién busca? Y dice que ella lo vio, ella pensó que era el hortelano. O sea, ¿quién pensó que era? Dice que pensó que era el hortelano. ¿Quién es el hortelano? Bueno, pues el hortelano es el que cuida, atiende, administra, está pendiente del huerto. ¿Ya? Se lo voy a poner en términos más castizos. Ella pensó que era el jardinero, que cuidaba ese jardín o ese huerto que estaba allí. Cuando ella lo vio, ella le dijo, ¿por qué estás llorando? Ella volteó y lo vio y dice que no lo conoció y que ella pensó que era el jardinero. Ya, para que usted lo entienda mejor. Pensó que era el jardinero, el que cuidaba ese hermoso jardín. Aquí dice, pensó que era el hortelano, el que cuidaba, administraba ese huerto, el que lo sembraba, el que lo administraba. Ella pensó que era el hortelano. Ahora, quiero entonces que analicemos porque ese detalle es importante. Ese detalle es importante. Dice que ella pensó que era el hortelano. Ahora, ya le expliqué que el hortelano es el que cuida el huerto, es el dueño del huerto, por decir de esa manera, el que administra, el que siembra, el que está al cuidado del huerto. Ahora, ella pensó que era el hortelano. Pero la cuestión es, ¿sí era el hortelano? Bueno, aquí el pasaje obviamente nos deja entender que no era el hortelano, que era Jesús. Pero déjeme decirle que ese detalle es importante porque Jesús sí es el hortelano. Es decir, Jesús es quien, míralo de esta manera, Él es quien se encargó de crear el huerto. Él es quien se encargó de hacer el paraíso. Él es el que sustenta todo. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Jesús es verdaderamente el gran hortelano del universo. Gloria es a el Dios. que cuida el huerto del universo. Amén, ¿verdad? amén. Así de que, en cierta manera, pues sí era el hortelano, sí era el jardinero, ¿verdad? Sí era un hortelano, sí era aquel que creó el huerto y aquel que cuida el huerto, el que siempre ha estado atendiendo su huerto. Ella pensó que era el hortelano, bueno, no era en ese momento, pues era Jesús. Pero realmente Jesús es el hortelano, es el que creó el huerto, es el que cuida el huerto, es el que sostiene el huerto, es el que provisiona el huerto, es el que está atento y trabaja en su huerto. Bendito sea Dios, aleluya. Era el hortelano, el que creó el huerto, ¿verdad? Ella dice, yo pensé que era el hortelano. Bueno, no, era el Señor Jesús, pero a la vez el Señor Jesús es el gran
hortelano, es el gran jardinero de todo el universo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bendito Dios. Entonces, ese detalle es importante, porque quiere decir que hay alguien que cuida el huerto. Ahora, nos habla entonces del huerto. Ellos estaban ahí en la tumba que estaba en el huerto. Entonces ella ahora, después de haber ido a la tumba, haber llorado, haber suplicado, sale y se encuentra con Jesús. Ahora se encuentra con Jesús. Por eso decía, uno no puede ir al huerto y encontrarse con Jesús si primero no va a la tumba y rinde su vida. Si primero no va a la tumba y llora su condición, se arrepiente de su situación y deja todo aquello que lo separa, que no lo deja ver a Jesús en el huerto. Pero cuando sale de la tumba, entonces se encuentra con Jesús. De hecho, usted mira algo interesante. Después de la tumba viene la resurrección, y después de la resurrección, ¿a dónde vamos? A la gloria eterna. Vamos al paraíso, vamos al huerto, ¿verdad? Vamos de la tumba, resucitamos y vamos al huerto. Bien, eso es como lo que está sucediendo aquí. El Señor ya había resucitado y estaba en el huerto. Esta mujer quería encontrarse con Jesús, pero tuvo que ir a la tumba para salir y entonces encontrarse con Jesús. Ahora, es interesante que aquí hay un huerto, pero vamos a mirar cuál ha sido la historia de los huertos. ¿Qué ha pasado en los huertos? ¿Qué ha sucedido en los huertos? ¿Por qué Jesús está aquí en un huerto? ¿Y por qué antes de ir a la cruz fue a otro huerto? Esto es interesante. Primero, hablemos de la historia de la humanidad, del hombre, a través del huerto. Primero, un primer huerto. En Génesis capítulo 2 aparece el huerto del Edén, ¿cierto? El huerto del Edén, dice el verso 8 del capítulo 2 de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ese huerto del Edén fue el primer huerto que se hizo, un huerto bello, hermoso, perfecto. Todo lo que el hombre necesitaba estaba en el huerto. Miren lo interesante del huerto. En el huerto está todo lo que usted y yo necesitamos, ¿cierto? Por eso vamos a ir al huerto. Por eso cuando volemos de aquí vamos a ir al huerto, al paraíso de Dios. Porque ahí está todo lo que necesitamos. En el huerto del Edén estaba todo lo que Adán necesitaba. Ese fue el huerto que Dios hizo y fue el huerto perfecto donde Dios puso al hombre perfecto, a Adán, ¿cierto? Pero en ese huerto del Edén fue donde el pecado arruinó la raza humana. Fue en ese huerto donde el hombre tomó la decisión de rebelarse contra Dios, de no creer a las palabras de Dios, de no recibir las advertencias de Dios, de dar la espalda a lo que Dios había hablado, a lo que Dios había dicho, de traicionar la confianza de Dios. Y entonces entró el pecado, la muerte, la maldad, la enfermedad. Y ahí fue donde, en ese huerto del Edén, fue donde la raza humana, hermano, se fue al piso. Fue la ruina de la raza humana. Allí entonces entró la muerte, allí entró el dolor, entró el sufrimiento. Todo lo que, por todo lo que usted sufre hoy en día, y lo que usted dice, no, es que qué dolor, qué tristeza, que me duele, eso no estaba al principio. Allí en el huerto, cuando Dios creó todo y puso al hombre, eso no estaba, eso no existía así. Pero fue la consecuencia del pecado del hombre, lo que trajo el dolor, el sufrimiento y todo eso. Estos virus y todo eso no existía, las plagas, las pandemias, nada de eso existía. En el huerto todo estaba equilibrado, todo estaba bien. Pero fue a causa del pecado del hombre que incluso la tierra, la creación, también fue sujeta, ¿verdad?, al pecado, a todas estas situaciones. Entonces, fue en el huerto del Edén, donde un hombre perfecto, donde un hombre que Dios había puesto en un lugar maravilloso, decidió darle la espalda a Dios. Esto trajo la ruina para toda la humanidad, cortó o separó a Dios de la humanidad. Pero lo interesante es que ese no es el fin de la historia. Allí se tiene que hacerse el primer sacrificio para poder redimir al hombre, al menos cubrir su pecado, etcétera, etcétera. Pero eso no termina ahí, porque viene entonces toda la historia de la humanidad, todas las guerras, las luchas, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Pero aparece entonces Jesús y aparece en el segundo huerto. ¿Cuál es el segundo huerto? El huerto de Getsemaní. Aparece Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahora entienda esto. La noche antes de que Jesús fuese aprendido y fuese crucificado, fuese el cordero, fuese sacrificado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa noche
Jesús se fue al huerto de Getsemaní. ¿Por qué al huerto de Getsemaní? ¿Por qué un huerto? Pudo haberse ido para una montaña, pudo haberse ido por allá, qué sé yo, a la casa de alguno, venme aquí solo encerrado en esta pieza que voy a orar. Pero dice que se fue al huerto de Getsemaní, en San Juan capítulo 18, ¿verdad? Allí nos dice la escritura que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y entró en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué escogió un huerto? ¿Por qué él buscó que ese fuese el lugar, el escenario donde él iba a tener su terrible agonía? Vea, Jesús se fue a un huerto. Pero en ese huerto no era como el huerto del Edén. No estaba en la misma condición que estaba Adán, donde todo estaba, frutos, comida, todo estaba perfecto. No, era otra situación diferente. Fue un huerto donde se iba a rogar, donde se iba a humillar, donde se iba a postrar, donde iba a sudar como grandes gotas de sangre, ¿verdad? No vemos así como un huerto hermoso y maravilloso como donde estaba Adán, sino un huerto normal, pero un huerto donde iba a estar no en la condición perfecta como estaba Adán, sino en la condición de sufrimiento y de gran agonía. Jesús se fue al huerto de Getsemaní, a ese otro huerto donde iba a rendir su vida, donde iba a rogar, donde se iba a humillar, donde se iba a postrar, donde iba a entender y a aceptar la voluntad del Padre, donde entendía que todo el pecado de la humanidad, el juicio por ese pecado iba a ser cargado sobre él, donde él saldría entendiendo que de ahí iba al sacrificio, iba a la muerte, iba al rescate. Así de que Jesús se va al huerto de Getsemaní a producir la medicina para curar la enfermedad del pecado en toda la humanidad. Cristo mismo cargó, y esa fue la angustia, saber que el juicio por el pecado vendría sobre él, que su sangre que iba a derramar iba a ser la medicina que sanaría el pecado de la humanidad. Así que en Getsemaní, en este huerto, es el lugar donde Jesús no hace su voluntad como Adán en el huerto del Edén, no mira sus propios intereses como Adán en el huerto del Edén, sino que aquí en Getsemaní Jesús mira el bien de la humanidad, mira la voluntad del Padre y no la de él, y está dispuesto a ceder a la voluntad del Padre, aunque ésta tuviese que ser ir a la muerte. Por eso dice la Escritura, dice, y aunque era hijo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que mientras Adán, en todo el bienestar y la perfección, decide desobedecer a Dios, no creer a su palabra, Jesús en el huerto, ahora otra vez en un huerto, un hombre perfecto otra vez en un huerto, decide rendirse y hacer la voluntad del Padre, creer que el Padre le dice, de su vida, muérase, de su vida, que yo se la vuelvo a dar. Eso fue lo que el Padre le dijo. De su vida, entregue su vida, que yo se la vuelvo a dar. Bueno, y si el Padre no me la vuelve a dar, listo, yo la entrego, y si no me la vuelve a dar, ¿se da cuenta? Pero decidió creerle al Padre. ¿Y qué tengo que hacer? Sufrir e ir a la cruz. Estoy dispuesto, lo voy a hacer por la humanidad. Así que en el huerto de Getsemaní, allí se produce medicina. Jesús entiende que su sangre es la medicina para curar el pecado de toda la humanidad. Muy bien, pero aparece el tercer huerto. Y este es el huerto cerca al Calvario, aquí donde estamos ubicados. Dice San Juan 19, 40 al 42, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y allí pusieron a Jesús. Así que pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro en aquel huerto, en este huerto junto al monte del Gólgota o de la Calavera, al lado de donde había sido crucificado. Sellaron el sepulcro, colocaron guardias para que lo custodiaran, colocaron el sello romano para que nadie
lo pudiera abrir. Y cada uno se fue a su casa, ¿verdad? Todos contentos, todos tranquilos. Sencillamente Jesús ya había sido muerto, sus enemigos estaban alegres. Ya terminamos con este problema, ya se dejó organizada la tumba, se dejó todo seguro. Él ya está muerto, así que este es el fin de todo. Aquí esto ya no pasa nada, mañana sale el sol un día más. Y colorín colorado, esta historia nos quitamos de encima a este personaje, ¿verdad? Nos quitamos de encima a este personaje. Pero la escritura nos dice en el capítulo 20, a partir del verso 15, dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Escúcheme, Jesús estaba allí y ella estaba allí en este huerto, en el tercer huerto, en el huerto que representa la vida, en el huerto que representa la resurrección. Escúcheme, en el huerto del Edén simboliza la caída, la perdición, la pérdida, el dolor. Pero ahora en Getsemaní aparece el huerto donde Jesús recibe, carga, se lleva, se hace dueño del pecado de la humanidad. Se hace el redentor, se hace la solución para ese problema que hubo en ese huerto. Ahora Él dice: yo tomo la muerte que deberían tomar ellos. Pero aparece este tercer huerto, el que está junto al monte de la calavera, que representa la vida, que representa la resurrección, que representa una oportunidad, que representa una salida para el hombre, el resultado de ese sacrificio que Él acababa de hacer. Escúcheme, el huerto del Edén se hizo el huerto de pecado. El huerto de Getsemaní se hizo el huerto de la redención del pecado. Y el huerto del Calvario se hizo el huerto de la vida. Qué maravilloso eso. En el huerto del Edén, el hombre pecó y se convirtió en una criatura arruinada y perdida. En el huerto de Getsemaní, Cristo tomó nuestro pecado y pagó por él en la cruz. Y en el huerto, cerca del monte de la calavera, Cristo resucitó de los muertos para darnos la vida eterna. Qué maravillosa historia a través de estos tres huertos. Escúcheme. Dice que ella pensó que Él era el jardinero, que Él era el hortelano, que era el que se encargaba del huerto. Y ciertamente Jesús es quien se encarga del huerto. Déjeme decirle que así como un jardinero, si usted le mira sus manos, usted le dice: muéstrame sus manos, tendrá sus manos lastimadas, tendrá sus manos ajadas, marcadas, precisamente por el cuidado de las plantas, por tener que arreglar las rosas y con sus espinas lastimarse, por coger las hierbas, las plantas y tal vez sajarse sus manos, golpearse sus manos, estillarse sus manos, herirse sus manos. Pues déjeme decirle que Jesús es el hortelano y es el que creó el huerto y es el que se encarga del huerto. Es más, yo pudiera comparar ese huerto con la iglesia y yo pudiera decirle que Jesús es el que creó este huerto llamado iglesia, su iglesia. Creó este huerto y Él es el hortelano, Él es el jardinero de esa iglesia, de ese huerto. Y Él con sus manos que aquí vemos que fueron heridas, fueron ensangrentadas, fueron lastimadas, porque son las manos del hortelano. No son manos suavecitas y tersas, ¿verdad? Como aquel que no hace nada, sino que son manos que están lastimadas, que están heridas, porque son manos de alguien que trabaja en el huerto. Y entonces allí vemos que heridas sus manos, ¿verdad? El hortelano ha estado encargándose de sembrar cada planta, ¿verdad? En la iglesia, Él es el que siembra cada planta, Él es el que riega su huerto, Él es el que da vida a su huerto, Él es el que cuida, ¿verdad? Su huerto, es el que está pendiente, ¿verdad? De que el huerto esté perfecto. Ahora, Él entregó su vida para dar vida a cada planta que está en el huerto. Es con su sangre que Él riega ese huerto llamado iglesia.
su vida y mi vida, es con su sangre que la riega para que se produzca en nosotros vida, ¿cierto? Es con el agua de su palabra que Él está atento para que nosotros seamos alimentados y podamos crecer y podamos desarrollar nuestra vida dentro de ese huerto, el huerto del hortelano, el huerto de Jesús. Ahora, entienda esto, el mundo, el pecado, la maldad intentan pisotear el huerto de Dios, ¿cierto? Intentan echarlo a perder, pero déjeme decirle algo, lo que Él plantó no puede ser dañado. Lo que Él plantó no puede ser arrancado. Si Él es el hortelano, entonces estamos protegidos y seguros en el huerto. ¿Cuánto damos Gloria a gloria al Dios. Señor? Ahora, si estás en el huerto, si tú estás en su huerto, pues por Él es que producimos fruto. Si tú estás en el huerto del hortelano, si tú estás en el huerto del Señor, es por Él que producimos fruto. La Biblia dice, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces únicamente es bajo su cuidado donde podemos producir fruto. Si estamos en su huerto, debemos entregarnos enteramente a Él. Escúcheme, una planta en un huerto no decide qué hace. No dice, ay no, yo hoy me arranco de aquí, me voy a plantar más allá. No. Una planta en el huerto no sabe cómo se trata, no sabe cómo es regada, no sabe cómo se alimenta, cómo se cuida, cómo se poda. No, una planta en el huerto no sabe eso. Una planta en el huerto está a la merced y a la disposición del hortelano, del jardinero. Si usted y yo estamos en su huerto, debemos entonces estar rendidos enteramente a Él, para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Él es el que sabe cómo nos riega, cuándo nos poda, cuándo nos alimenta, los tratos y los cuidados que tiene con nuestra vida. Ahora, si estamos en su huerto y estamos afligidos, ¿verdad? Tal vez estamos tristes, tal vez estamos pasando por alguna situación dolorosa. Entienda, el Señor lo ha hecho. Él lo ha hecho, el jardinero lo ha hecho. ¿Usted no ha visto que el jardinero coge unas tijeras grandotas y dice, no, estas maticas están, mira, esto está chiladito, esto está feito, no va a quitarle todo eso porque eso así no? Y comienza y le pega una podada a esa plantica que queda toda, ¿cierto? Toda mochita. Y la plantica tal vez no entiende por qué, pero el jardinero sabe por qué lo hace. Tal vez hay momentos de aflicción en nuestra vida. Este pudiera ser un tiempo de aflicción en nuestra vida, de preocupación. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? Escúcheme, si estamos en el huerto del hortelano, si estamos en el huerto del Señor, Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué poda. Él sabe por qué hace lo que hace. Así que si estamos pasando por aflicción, por un momento de dificultad, Él lo ha hecho. Él es el jardinero, Él es el que cuida su huerto. ¿Ve? Tal vez usted quisiera que fuera de otra manera, pero no es así. Es a la manera del hortelano, es a la manera del que cuida el huerto, es a la manera del jardinero. Tal vez usted y yo no estemos agradecidos por momentos de dificultad que pudiéramos estar pasando. Tal vez digamos, pero ¿cómo darle gracias a Dios por estas situaciones que estamos viviendo? Pues déjeme decirle algo. A veces, cuando usted ha pasado por algún jardín, por algún parque, por algún lugar donde hay un huerto, donde hay un jardín, y usted a veces pasa por ahí, de pronto usted se da cuenta que está toda la hierba está trozada, cortada, que está tirada en el piso, que hay un desorden, que está todo feo, que está todo como desordenado. No sé si usted ha pasado alguna vez por un jardín que está muy bonito, muy hermoso, pero a los días usted pasa y ve que por el camino está toda tirada la hierba, hay pedazos de flores incluso en el suelo, pisoteadas, hay tierra revolcada, y usted dice, uy, ¿eso aquí qué pasó? ¿Por qué revolcaron esto tan feo? ¿Cierto? Y uno dice, tan feo, mire cómo revolcaron este jardín, tan bonito que era, mire cómo revolcaron todo eso. Pues déjeme decirle que muchas veces el huerto está desordenado. Muchas veces el huerto se ve como que hay un caos, plantas tiradas, tierra revolcada, hay un caos en el huerto. Pero déjeme decirle algo, si Él es el jardinero, si Él es el hortelano, si el Señor es el que cuida el huerto, entonces aunque todo se ve así, todo está bien. Porque déjeme decirle que cuando uno pasa por esos lugares así, ve todo puesto horrible, el jardinero se ha puesto a revolcar eso.
se ha puesto a revolcar, a arrancar la maleza, a arrancar lo que no sirve, a cortar lo que ya no sirve, a podar, a mover la tierra. Y uno va y mira y dice, uy, pero este caos, este desorden, ¿qué fue? Pues que el jardinero, el hortelano, ha estado trabajando en su huerto. Ahora sencillamente limpia, recoge el mugre y queda hermoso. Pues bien, aunque muchas veces delante de nuestra vida parezca que todo es un caos, que todo está al revés, que esto no tiene forma, ni pies, ni cabeza, déjeme decirle, si usted y yo estamos en el huerto del hortelano, déjeme decirle que todo está bien, aunque parezca un caos. Amén, Aunque amén. todo se vea al revés, todo está bien. Eso quiere decir que el hortelano está trabajando, ha metido sus manos, está intencionalmente organizando lo que está dañado, lo que está feo, lo que está para podar, lo que se tiene que arrancar. Aunque parezca un caos, todo está bien. Si estás en su huerto, tenemos que asegurarnos de que fuimos plantados por el jardinero. Porque a veces dentro del jardín, dentro del huerto, hay hierba mala. Hierba mala que el jardinero no plantó. No la plantó, pero nació. ¿Cierto? Hierba mala que el jardinero no planta, pero que sencillamente sale, crece. ¿Cierto? Pero es interesante, porque debemos tener cuidado de si usted y yo fuimos plantados por el jardinero. Porque si no fuimos plantados por él, entonces somos hierba mala. ¿Y cómo sabemos que somos hierba mala? Sencillo. Porque no amamos al jardinero. Porque no amamos los tratos, los cuidados del jardinero. Porque no amamos a las demás plantas que están sembradas. Porque nuestra actitud no es... ¿Cuál es la actitud de la mala hierba? La actitud de la mala hierba es tratar de comerse el alimento de las otras, tratar de ahogar a las otras plantas, tratar de sobresalir y pisotear a las otras plantas, ahogarlas, no dejarles dar la luz, el sol, hasta que se secan y mueren. Pues esa es la actitud de la mala hierba, ¿cierto? En nuestro caso, pudiéramos pensar, si somos mala hierba, pues no nos gozaríamos con el crecimiento de alguien, con el desarrollo de alguien, con que alguien avance en la iglesia, con que alguien se desarrolle en la iglesia. No me daría alegría a mí eso, me daría rabia, me daría molestia de ver que otro ocupa un lugar que debería estar ocupando yo, que a otro le dan un privilegio que deberían dármelo a mí, y empezamos a sentir esas cosas. Cuidado, revísese bien si usted es una planta que el jardinero, el hortelano sembró en su huerto, o acaso usted sembró solo de mala hierba. Hay que revisarse, ¿cierto? ¿Y por qué le digo cuidado? Porque resulta que toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada, será arrancada y echada al fuego. Eso dice la Escritura. Y recuerde que si Jesús es el hortelano, Jesús sabe qué plantó Él y qué no plantó, qué es buena hierba y qué es mala hierba. Así que nosotros tenemos que revisar qué somos nosotros. Escúcheme, usted no puede ir al cielo si no está en el huerto, siendo cuidado por el hortelano, siendo cuidado por el jardinero, siendo cuidado por el Señor. Pero no solamente siendo cuidado, siendo procesado, siendo podado, siendo alimentado, siendo nutrido, siendo podado por el Señor. Quiere decir, amados hermanos, para ir terminando, que si usted y yo queremos ir al cielo, es necesario que de la tumba pasemos al huerto, donde nos encontramos con el Señor y donde somos administrados por el Señor, cuidados, protegidos, nuestra voluntad rendida a Él. Señor, como tú hagas está bien, y siendo cuidados y siendo atendidos por el hortelano, por el jardinero, por el Señor que cuida el huerto y lo administra y lo administra y lo administra hasta que al final estamos en la eternidad con Él. Amados hermanos, ¿acaso su vida ha resucitado? Porque recuerde que en el huerto está la tumba de la resurrección, y ese huerto es el huerto de la vida, el huerto de la resurrección. ¿Acaso hemos resucitado? Es decir, entramos a la tumba y murió nuestro yo, murió nuestra vieja naturaleza, pero salimos y estamos viviendo distinto. ¿Hemos resucitado realmente en el Señor? Bueno, ¿hay algún cambio en nuestra vida? ¿Hemos cambiado de cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, ahora que estamos en el huerto de la vida? ¿Hemos cambiado? ¿Actuamos diferente?
¿Estamos totalmente rendidos en las manos del jardinero? ¿O todavía queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece? Lo dejo con esas preguntas para que usted reflexione. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra necesidad. Señor amado, gracias porque tú, oh Dios, eres el hortelano, eres el jardinero, creaste el huerto, cuidas el huerto, administras el huerto. Señor, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos allí contigo. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser parte de tu huerto, de estar sembrados ahí y tú estar al corriente, al cuidado de nosotros. Y que aunque a veces en nuestra vida parezca caos, qué bueno poder entender que si tú eres el hortelano, si tú eres el jardinero, todas las cosas van a estar bien. Que aunque no sepamos cómo entrar y cómo salir, Señor, tú como jardinero tendrás los cuidados necesarios para que estemos bien. Estarás pendiente y al tanto de nosotros, porque el jardinero se goza de que su huerto esté hermoso y esté maravilloso. Muchas gracias, Dios, en esta hora por tu palabra. Gracias por hablar nuestra vida. Gracias por hablar a cada hermano, a cada hermana. Gracias, Señor amado, por bendecirnos de una manera especial. A ti te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gozo haber podido compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Y con la ayuda del Señor pues tendremos en esta noche, pues a las 8 tendremos servicio. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la noche. Bendiciones.